Buenas tardes y bienvenidos a esta serie llamada Los judíos házaros y la élite financiera de los Rothschild, donde en este quinto capítulo vamos a ver la segunda parte de las dos guerras financiadas por los Rothschild. Para entender lo que viene a continuación debemos entender que Salomon Mayer Rothschild fue el abuelo de Adolf Hitler, el cual dejó embarazada a su abuela con 16 años cuando era sirvienta en su mansión de Viena, y el hijo de esa violación es el padre de Adolf Hitler. Este hecho se produjo en un tiempo en el que Salomon vivía solo en su mansión y tenía fama de violar a todas las jóvenes sirvientas que trabajaban en su mansión, ya que su mujer vivía en otro lugar. La historia oficial nos dice que el padre de Hitler fue un hijo ilegítimo, aunque evidentemente no deja claro de quién realmente. Hans-Jürgen Kroeller, en su libro Dentro de la Gestapo, dijo: una joven llegada a Viena se convirtió en empleada doméstica de los Rothschild para servir la mansión. El abuelo desconocido de Hitler debe probablemente buscarse en esa magnífica casa. Y Walter Langer, en su libro La mente de Hitler, dijo: el padre de Adolf, Alois Hitler, era el hijo ilegítimo de María Anna Ischig-Gruber. Ella vivía en Viena en el tiempo de la concepción, trabajando como sirvienta en la casa del barón de Rothschild. Tan pronto como la familia descubrió su embarazo, fue enviada de vuelta a su casa donde Alois nació. Para ponernos en situación, recordemos que después de la Primera Guerra Mundial el cambio estaba a 4.200.000 marcos por dólar, o sea, una superinflación del 56.000 millones por 100. Entonces, ¿cómo Hitler consiguió crear el ejército más poderoso jamás creado en esa situación económica? Gracias a la publicación del libro Wall Street and the Rise of Hitler, escrito por el profesor Anthony Sutton, y a los 40.000 documentos presentados en los juicios de Nuremberg, donde se enjuiciaron los actos del Tercer Reich, se demostró que desde el BIS se enviaron ingentes cantidades de dinero a través de la familia de Rothschild, la firma JP Morgan, el Rockefeller Bank, la empresa de la familia Bush y el banco de su aliado alemán Paul Warburg, para que la IG Farben, hoy en día la archiconocida Bayer, fuera la multinacional más importante del mundo, y a través de esta multinacional se financiase el ascenso de Hitler, la invasión de Alemania a otros países, la construcción de los campos de concentración, entre ellos los de Auschwitz, que más que un campo de concentración se construyó como la mayor planta petroquímica del mundo, con 24.000 metros cuadrados, construida por los presos, la mayoría verdaderos judíos no sionistas, y que también trabajaron en ella y servían como cobayas humanas para probar la efectividad de las sustancias venenosas allí producidas, y que casualmente prácticamente no se destruyó ninguna de esas instalaciones en la guerra, pero eso lo veremos más adelante. Como también tenían el objetivo de eliminar a los judíos no sionistas para justificar la creación del nuevo Estado de Israel, la multinacional realizaba sus experimentos médicos con dichos judíos, donde probaban y testaban sus productos químicos, muriendo el 50% de los humanos que eran sometidos a dichas pruebas. Para no dejar rastro, a los supervivientes de estos experimentos, así como a los trabajadores de la planta química de Farben, que estaban enfermos más de 2 semanas, los fumigaban en los barracones con el Zyklon B que ellos mismos habían producido. Unos acontecimientos realmente espeluznantes. Todos estos hechos se demostraron en los tribunales de Nuremberg con las pruebas allí presentadas, a pesar de que se ha silenciado prácticamente todo, censurado todo el material con registros que demuestran la ayuda occidental a Hitler, y solo se condenaron a 24 personas, que eran los cabeza de turco de esta operación, no a los cabecillas reales como sucede siempre. Para que entendamos el complot que realmente había, algunos de los encarcelados, como el Dr. Fritz Termeer, solo estuvo 7 años en prisión, y al salir lo nombraron directivo supervisor de Bayer en 1956. Otro caso, como el abogado nazi Walter Hallstein, que ni siquiera fue encarcelado, diseñó en 1957 los marcos legales que instaurarían los sistemas jurídicos de la Unión Europea. Esto ha permitido que todos aplaudan la creación de un Parlamento Europeo creado por ex altos dignatarios nazis, con una estructura totalmente antidemocrática, con 54.000 empleados y 750 eurodiputados, para que luego sea la Comisión Europea quien dirija y tome las decisiones de la Unión Europea, la cual es nombrada a dedo por los banqueros Rothschild.
Como curiosidad, debemos saber que la IG Farben fue la que introdujo la heroína en el mercado de consumo, que posteriormente fue prohibida al ser muy demandada, y también desarrolló la metadona, a la que llamó Dolphin en honor a Adolf Hitler. El hecho de que los experimentos médicos y las pruebas químicas se realizaran con los judíos verdaderos, o sea, los judíos que no eran del proyecto sionista creado por los Rothschilds, tenía un claro objetivo: tener la justificación moral y política para reclamar la creación del Estado de Israel para la supuesta repatriación de los judíos sionistas o judíos ashkenazis, que extrañamente ninguno de ellos fue arrestado y llevado a ningún campo de concentración. Esto demuestra que las directrices de los nazis estaban muy claras y venían directamente de la familia Rothschild. El canadiense Greg Felton escribió: Israel no sería posible hoy si el Congreso Sionista Mundial y otras agencias sionistas no hubieran hecho frente común junto a los exterminadores de Hitler para librar a Europa de los judíos. A cambio de sabotear la resistencia judía, ayudar a exterminar a los judíos no sionistas y traicionar la confianza de los judíos, los sionistas se aseguraron el pasaje a Palestina. La familia Rothschild pretendía que Hitler fuera autosuficiente a través de IG Farben, la cual le proporcionaría todo lo que necesitara para la guerra, y para ello se creó el programa Schleicher para el desarrollo de la industria militar en Alemania, y es sabido que recibieron grandes sumas de efectivo de los Rothschild a través del Wall Street, la Reserva Federal, controlada por la familia Rockefeller, el Banco de Inglaterra, controlado por la familia Rothschild, y el Deutsche Bank, lo cual propició que más de un centenar de empresas americanas tuvieran filiales en Alemania, incluyendo a la Standard Oil de Rockefeller, la cual tenía el 30% de acciones del mayor grupo de empresas alemanas de ese momento. También estaban la General Electric, DuPont o la Ford y General Motors, que suministraban los motores de los tanques alemanes y suministraron el 90% de los camiones blindados nazis antes y durante la guerra. De hecho, en julio de 1938 se le concedió la Gran Cruz del Orden del Águila a Henry Ford, el cual era un gran admirador de Hitler y viceversa. Por todo ello, podemos afirmar que fueron los propios americanos los que hicieron que la Alemania nazi pasara de una total bancarrota a convertirse en una superpotencia militar, incluso ayudándoles en investigaciones con combustible desde las empresas petroleras americanas, ya que los alemanes no tenían petróleo. Todo esto se conoce por los documentos de los juicios de Nuremberg, ya que sin esa financiación Hitler nunca hubiera podido crear tal poderoso ejército con la gravísima situación económica y social que vivía Alemania en ese momento. Los nazis necesitaban agilizar la identificación y así organizar y gestionar a los verdaderos judíos, confiscar sus bienes y proceder a su exterminio, lo cual fue confirmado por el propio George Soros en una entrevista donde fue muy sincero, reconociendo que él mismo se apropió de propiedades de judíos que fueron llevados a los campos de exterminio. Para esta labor, los Rothschild financiaron a IBM para que les desarrollara unas tarjetas perforadas que fue la precursora de las actuales computadoras. Esto sirvió para simplificar esa tremenda labor. El fundador de IBM, Thomas Watson, aceptó y por ello recibió una medalla de Adolf Hitler por la contribución a la Alemania nazi. Aunque según los documentos presentados en los juicios de Nuremberg, la IG Farben había trazado las líneas maestras de su plan para la conquista de Europa, Asia, Gran Bretaña y sus colonias, posteriormente Estados Unidos y finalmente el resto del mundo, los verdaderos planes de la familia Rothschild era proporcionar todo lo necesario a Hitler para que comenzase una guerra que ellos mismos ayudarían a que perdiese en el momento que ellos lo decidiesen. También para que Hitler pudiera exterminar a los judíos que no eran sionistas, dándoles los argumentos que necesitaban para reclamar un nuevo Estado donde refugiarse de la supuesta persecución que habían sufrido históricamente, y sobre todo, durante esta Segunda Guerra Mundial también estaban en sus planes que la guerra fuera larga, con mucho desgaste y muy costosa, para endeudar más a los países involucrados, así como preparar al mundo para la creación de un nuevo gobierno mundial controlado por ellos. Para que verifiquemos que no había realmente intenciones de que Hitler ganara la guerra, comentaremos gravísimos errores que nunca hubiera cometido ningún gran general, y mucho menos Hitler, de no haber seguido estrictas instrucciones de quienes le financiaron para esta guerra. El primero de ellos fue la pausa de Dunkerque, permitiendo que 338.000 soldados británicos escapasen, cuando los generales alemanes estaban listos para aniquilarlos, lo que les hubiera garantizado invadir Inglaterra y quedar prácticamente sin rivales en Europa, impidiendo a los americanos tener bases para controlar cuando se unieron a los aliados.
El segundo disparate fue firmar un armisticio con Francia después de invadirla, permitiendo a los franceses controlar su propia flota y sus puertos, en vez de apropiarse de ella y tomar el control de los puertos, lo que les hubiera convertido en invencibles por mar en aguas europeas. El tercer motivo que confirma que se buscaba que la guerra fuera larga y sangrienta es que Stalin no hizo nada cuando tenía 4,5 millones de soldados nazis y 650.000 vehículos en la frontera de Rusia y se permitió que el ejército nazi entrara en Rusia con un ataque a gran escala, lo que garantizó que el conflicto fuera largo y sangriento. El último punto que describiremos es que hubo muchas campañas para atacar a ciudades densamente pobladas por parte de los aliados durante la ocupación de Alemania, matando a más de 100.000 civiles, la mayoría mujeres y niños, en vez de atacar a las instalaciones de IG Farben, donde se fabricaban las armas letales de los nazis y se experimentaba con los verdaderos judíos no sionistas. Esto solo podía tener como motivo que posteriormente se pudieran tomar todas esas imágenes y filmaciones de esos campos de exterminio que luego hemos podido ver, y por lo tanto eso ayudaría a argumentar la necesidad de crear la ONU y el nuevo Estado de Israel. Pues el no destruir esas instalaciones permite visitar actualmente esos campos de concentración y exterminio para que todo el mundo vea el horror cometido y apoye que los falsos judíos sionistas necesiten su propia patria. Para que no tengamos ninguna duda de que los judíos sionistas ashkenazis estaban aliados con Hitler, comentaré que en 1933 se mandó acuñar por Goebbels una moneda expresamente para celebrar la expedición nazi-sionista a Palestina. A pesar de que se ha hablado de la obsesión de Hitler por la raza aria, esto ha sido una maniobra para esconder de dónde le venía la obsesión por la pureza de la raza, que veremos en el capítulo 7. Cuando terminó la guerra se comprobó que los centros neurálgicos de su industria militar no fueron marcados en los planes de vuelo y por tanto no fueron bombardeados, o sea, el alto mando militar aliado no ordenó en ningún momento su eliminación y por ello los alemanes pudieron mantener su producción de armamento bélico, y esto solo tiene sentido si el objetivo era que la guerra durara lo máximo posible para seguir con el negocio armamentístico, ya que el ritmo de construcción de armamento de los americanos era muy superior al ritmo que podía destruirse. Y si unimos el hecho de que el territorio de los Estados Unidos estaba fuera del alcance de los alemanes, solo había que esperar que con el tiempo finalmente Alemania caería. Para confirmar estos hechos, comentar además que en los juicios de Nuremberg se determinó que el objetivo del cártel farmaquímico y energético era dominar el mundo entero por medio de su imperio económico. A pesar de que se censuró cualquier información sobre la financiación de los nazis proveniente de los países aliados, no se descubriera que los mayores fondos venían de los Rothschild a través del BSI, ubicado en Suiza. ¿Entendéis ahora por qué Suiza no entró en la Segunda Guerra Mundial a pesar de estar en el centro del conflicto? Después de los 60 millones de muertos producidos por la guerra y del holocausto de los campos de concentración, ¿quién se iba a oponer a la creación del Estado de Israel, a un nuevo gobierno mundial por medio de instituciones que ahora comentaremos? Nadie. Con todos estos hechos, las élites sionistas ya no tendrían a nadie que impidiera que pudieran crear estas organizaciones que permitirían la autorización del ansiado nuevo Estado de Israel para los descendientes de los házaros, como la ONU, la OTAN, la OMS, las Naciones Unidas, el Banco Mundial, el FMI y finalmente la Unión Europea. Por lo tanto, va a ser más fácil controlar a 7 organizaciones que a docenas y docenas de gobiernos. Ahora ya conocemos cómo se utilizaron las dos grandes guerras para la creación de instituciones internacionales controladas directa o indirectamente por la familia Rothschild, que le permitirán tener un control más efectivo del mundo entero, poniendo y quitando a gobernantes afines y dispuestos a obedecer sus planes. Si quieres ver cómo continúa esta historia, no te pierdas el siguiente capítulo de esta serie de vídeos, Los judíos házaros y la élite financiera de los Rothschild, donde hablaremos de los protocolos de los sabios de Sion, y esto te permitirá entender la actual sociedad y este mundo globalizado tan complicado de entender. Pero no te olvides darle a like si te ha gustado el vídeo, suscribirte si no lo has hecho y darle a la campanita para que te avise cuando suba el próximo vídeo. Que tengas un buen día y buenas tardes.